De todo sobre el coronavirus que RPP Noticias ha programado para que ustedes estén bien acompañados en esta época de cuarentena obligatoria. Los saludo en este día 142 desde que se anunció esta enfermedad en Wuhan, China, 76 de que se descubrió el primer caso en el Perú y 66 de este aislamiento social obligatorio que estamos viviendo. Gracias por su sintonía, encantado de estar con ustedes en el programa. Hoy día vamos a hablar con el doctor Rubén Mayorga. Él es el representante de la Organización Mundial de la Salud, que a través de su brazo, que se llama Organización Panamericana de la Salud, sirve en América Latina, y él es el representante de OMS, Organización Mundial de la Salud, OPS, Organización Panamericana de la Salud, para el Perú. Y vamos a hablar de dos temas interesantes. Uno, que va dirigido, sobre todo, a aquellas personas que cuando van al supermercado, no estoy hablando del mercado, sino del supermercado, donde compran cajas de cereales o compran cajas de yogur, ¿verdad? Llegan a la casa y no lo traigas, déjalo afuera, le dice la señora, pero no tiene nada, déjalo afuera, que se oree hasta mañana, y dejan todo hasta el día siguiente. Al día siguiente van y cada caja la agarran con guantes, la limpian con lejía por aquí, por allá, todo lo limpian. ¿Por qué? Porque está contaminado por el virus, dicen. Y vamos a hablar de este estudio en primer lugar, y luego vamos a hablar dentro de un momento también en el programa sobre los nuevos síntomas que está dando esta enfermedad y que están siendo reconocidos por la Organización Mundial de la Salud. Le doy la bienvenida al doctor Mayorga. Doctor Mayorga, buenas tardes, qué gusto de saludarlo. Buenas tardes, doctor Huerta, y un saludo a usted y a todos los televidentes que nos están escuchando en esta tarde tan gris. Bueno, acá también estamos con tarde gris. Gracias, pues encantado. Estamos con tarde gris en ambas ciudades. Encantado, doctor. Doctor, este estudio, para describirlo para nuestros oyentes, consistió en que la Organización de Consumidores y Usuarios de España, la OCU, que en el Perú es como la SPEC, ¿verdad? Ellos dijeron, carambas, ¿habrá virus en los productos que se venden en los supermercados? Fueron a 10 supermercados pertenecientes a 8 cadenas en 4 ciudades muy afectadas por el virus, Madrid, Barcelona, La Coruña y Vitoria, y compraron 66 productos. Bien compraditos, lo pusieron en su bolsita plástica, los llevaron al laboratorio y luego le hicieron la prueba molecular a cada una de las cajas y los productos. Algunos, como las bolsas de pan, era más difícil, la fruta, manzana, compraron yogur y una serie de productos. Doctor, en ninguno de los 66 productos que compraron había virus, 0 virus. ¿Cómo se interpreta esto? Sí, doctor, en realidad se ha dicho que el virus se puede encontrar en ciertas superficies entre 3 horas y hasta 4, hasta 7 días después de analizado, por ejemplo, en unas mascarillas de protección personal que son las que se usan para la atención de personas que tienen COVID-19. Sin embargo, efectivamente, como usted lo menciona, hay ciertas características de las superficies que cubren los alimentos que hacen que sea muy poco probable que estén infectadas con el COVID-19. Incluso le diría yo, si hubiera salido que una prueba molecular hubiera sido positiva en alguna de las muestras que hubieran sido tomadas, esto tampoco indica siempre que haya virus que pueda infectarlo a uno, porque como usted sabe, hay algunas personas en quienes se encuentra fragmentos de ARN viral cuando las personas ya no tienen síntomas y ya se curaron, y esto no quiere decir que las personas infecten a otras, porque puede ser que ya solo estén excretando genoma del coronavirus y que ya no tengan ningún virus viable, digamos. Entonces, es un alivio que no hayan encontrado ningún virus en estas cubiertas, que es lo que nos hubiéramos esperado, pero también eso muestra que la recomendación que dábamos desde el inicio de simplemente lavar con agua los vegetales que se compran en el supermercado es suficiente.
Y lavarse las manos, obviamente. Doctor, cuando regresemos, quiero su opinión. Exactamente. Lógico, sí. Quiero su opinión. Estamos conversando con el doctor Rubén Mayorga, quien es representante de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, sobre este estudio publicado en España por la Organización de Consumidores y Usuarios, en el cual hicieron una compra en 10 diferentes supermercados de 4 grandes ciudades en España para buscar si los objetos que se compran tienen virus o no. Oiga, ninguno de los 66 objetos, si compraron panchis, bolsitas de papita frita, compraron manzanas, compraron todo lo que se compra, yogures, ninguno tenía virus en su superficie. El doctor Mayorga nos ha dicho que probablemente pues eso es una cosa que nos tiene que dar tranquilidad, pero yo le había dejado la pregunta de si es que esto se puede aplicar a los mercados que tenemos en Perú, que son mercados abiertos, en la casera, en los barrios. Doctor Mayorga, ¿se podría aplicar también en estos lugares? Doctor Huerta, yo creo que tendríamos que ver cuáles serían las medidas de protección que habría que tener en los mercados ahora que vamos a regresar a la nueva normalidad a partir del lunes. Y en realidad esperaríamos que los mercados que abran hayan implementado ya nuevas medidas para seguridad de los comerciantes y de los consumidores. Y serían las medidas que hemos también estado dictando desde siempre, ¿no? Y es que cuando estemos en algún ambiente donde no podamos asegurar el distanciamiento social y que no podamos asegurar que haya una buena circulación de aire, pues allí sí decimos nosotros que es conveniente pensar en el uso de la mascarilla quirúrgica como un elemento de protección, ya que no podemos asegurar que la gente va a estar manteniendo su distancia en lugares donde puede haber cierto hacinamiento y cierta falta de circulación de aire. Ese sería el primer punto. El segundo punto sería que estos mercados también tendrían que tener medidas para que tanto los compradores como los vendedores puedan hacer el lavado de manos después de cada atención, ya que esto también es algo que se estaría recomendando. Y en tercer lugar, bueno, las medidas de etiqueta respiratoria, que son las que hemos estado proponiendo desde el inicio. Entonces, en esta medida habría que estar considerando eso. Se han hecho varios estudios en los mercados aquí en el Perú y hay todo tipo de frecuencia de seropositividad de coronavirus que se ha encontrado, desde menos de 10% hasta 100%. Entonces, en la gente, dice usted, en la gente que vende, en los comerciantes. Ya. Entonces, sabiendo esto, es muy difícil de interpretar, porque estas pruebas serológicas, usted sabe que detectan anticuerpos contra el COVID-19 y eso no quiere decir que la persona esté enferma, tampoco quiere decir que haya hecho enfermedad, sino simplemente que tuvieron contacto con el virus. Y esto es tan difícil de interpretar que no se puede decir que cualquiera de ellos estaría en medida de transmitir el COVID. Solo significaría qué porcentaje de los que están vendiendo en ese mercado han tenido contacto con el virus. Entonces, conociendo eso, habría que practicar siempre estas medidas de protección, ¿no? Que serían las que hemos dicho siempre, la del uso de mascarilla cuando es imposible garantizar esta distancia, cuando no hay buena circulación de aire, el lavado de manos frecuente antes y después de cada atención, y luego el lavado de lo que uno compra con agua antes de consumir y la cocción adecuada de los alimentos. Claro. Ahora, yo le hago una pregunta, que esta es una pregunta muy, muy frecuente de las personas. Imagínese que usted compra pues su manzana, caramba, o su papita, o compra su choclito, y caramba que está infectado con el virus. Y se lo come. Se come la manzana. ¿Tiene riesgo de desarrollar la enfermedad? En realidad, la manzana, como ya le dije que la lavara, ya la lavó. No, imagínese que no la lavó. Imagínese que se olvidó de lavarla. Imagínese que tosió en la manzana. Y ahí está el virus. Es horrible, grotesco pensar, pero tiene ahí un poquito de saliva. Pero la persona se la compra, ni siquiera la limpia y se la come. Se come la manzana infectada con el virus. ¿Podría desarrollar la enfermedad?
Sí, porque con las otras dos cosas que me mencioné es más difícil, porque tanto el choclo como la papa las va a tener que cocer, entonces ahí se va a morir el virus. Correcto. Con la manzana, con la manzana, si me la como y generalmente el virus que pudiera existir ahí se va a morir con los líquidos gástricos, ¿verdad? Y además no ha habido todavía descripción de transmisión de coronavirus por esta vía. Solo por vía aérea, aunque se podría argumentar que la boca, pero allí no creo que tenga suficiente tiempo de contacto, suficiente tiempo ni suficiente cantidad como para que pueda producir infección y luego sería destruido por los líquidos del estómago. Claro que sí, doctor. Ese concepto es sumamente importante que nuestros oyentes lo entiendan. Hasta ahora, como ha dicho el doctor Mayorga, este virus no se ha demostrado que se contagie por la vía oral, como se contagia, por ejemplo, el norovirus, que es ese virus terrible que da en los cruceros, que mitad de los pasajeros de un crucero terminan con diarreas, porque ese sí entra por la boca, o el virus de la hepatitis A, que ese entra por la boca. Este no, como ha dicho el doctor Mayorga, este entra, se lo pasa con su manzana, con su pedacito de saliva o moco, pero cuando llega al estómago el ácido destruye al virus y no hay posibilidad de contagio, porque este es un virus hasta ahora respiratorio, lo cual obviamente no le quita que, como usted dijo, doctor, mantengamos, digamos, la frecuencia de lavado de manos, la higiene de los productos, la manzana, todo lo que es fresco, lavarlo, como usted dijo, con su agüita. Eso es básicamente lo que se quiere. Doctor, ¿cuán difícil sería hacer en el Perú, replicar este estudio español en el Perú? No es muy difícil, ¿cierto? No es difícil, doctor. Aquí hay los reactivos para hacer las pruebas moleculares, existen acá, y el Instituto Nacional de Salud está haciendo mucha investigación sobre el coronavirus nuevo. Están haciendo investigación para desarrollar pruebas, para tener pruebas desarrolladas en el país que no necesiten de calentamiento y de refrigeración muy frecuentes, algo que sea sencillo y de costo accesible para el país. Exacto. Entonces vamos a pedirle a nuestro amigo el doctor César Cabezas, director del Instituto Nacional de Salud, para que pues haga este estudio. De repente se puede aliar con ASPEC y con la Escuela de Salud Pública de Cayetano Heredia para que hagan, y con ustedes, para que hagan un buen diseño de estudio y hagan esto. Le daría mucha tranquilidad a la gente, doctor Mayorga. Imagínense que hagamos un estudio en mercados de varios barrios, en varias ciudades en el Perú, y que de 200 productos que se han examinado, ninguno tenga el virus. Eso le quita mucha atención a la gente y ese estudio se haría rapidísimo, en unos 10 días. Así es que vamos a pedirle al doctor Cabezas, le vamos a poner un guainito ayacuchano que le gustan para que lo haga. Doctor Mayorga, vamos a hacer una cosita. Espéreme, por favor, vamos a escuchar los titulares de la hora. Cuando regresemos, vamos a hablar sobre estos nuevos síntomas que se han descubierto con relación a esta enfermedad, la COVID-19. No se vayan. Es la edición especial de Cuidando tu Salud en estas tardes de todo sobre el coronavirus, la programación especial que tiene RPP Noticias para acompañarlos durante esta época de pandemia, en esta época de cuarentena obligatoria en el Perú y que ya ha alcanzado su día 66. Para los que recién prenden la radio, hemos conversado durante la primera parte del programa con el doctor Rubén Mayorga. Él es el representante de la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud en el Perú, y hemos hablado sobre ese estudio español en el cual se demostró que los productos que están en el supermercado en España no están contaminados con el virus, el nuevo coronavirus. Eso ojalá que quite un poco de ansiedad a muchísima gente que ponía en cuarentena los objetos después de comprarlos en la puerta de la casa por 24 horas y que después cada paquetito lo lavaba con lejía porque pudiera estar contaminado. Dos cosas nos ha dicho el doctor. Una importante, que pues esto demuestra que es poco probable que esos objetos de supermercados estén contaminados, y lo otro, que este virus, así se lo coma, mire, va a ser un virus que no lo va a enfermar, porque hasta ahora no se ha demostrado que la transmisión sea por vía digestiva, sino más bien respiratoria. Y ahora quería conversar con el doctor acerca de estos nuevos síntomas. Doctor, la Organización Mundial de la Salud está actualizando la lista de síntomas de la enfermedad y ha añadido nuevos síntomas. Cuéntenos, por favor, acerca de esto. Sí, en realidad lo más notorio que se ha visto hasta ahora es que hay estudios en Europa
y en Estados Unidos, donde se ha notado un síndrome inflamatorio, sobre todo de arterias, y un síndrome parecido al shock tóxico en niños de corta edad y hasta los 17 años, ¿verdad? Y esto es tan poco frecuente que la OMS, en su tradición esta de promover la cooperación entre países, está creando un inventario de este tipo de eventos para que, sumando los casos que se detecten en varios países, estos se puedan tener en un repositorio y se pueda analizar rápidamente cuáles son los efectos que podría tener el COVID-19 en población pediátrica, y así tener una descripción más amplia de lo que estamos viendo, porque se han visto casos 20 en Italia, que 100 en Estados Unidos, en Nueva York. Entonces, sumando todos estos casos, se puede llegar a tener una descripción mejor de qué es lo que está ocurriendo aquí y cuál podría ser la frecuencia y otros temas importantes para el manejo también de esta manifestación, que puede ser bastante seria en población pediátrica. Muy bien, qué interesante, porque esta enfermedad, doctor, ha ido dejando por donde está pasando características especiales que no se habían reconocido antes. Por ejemplo, esto de los niños es relativamente nuevo, se descubrió en Inglaterra primero, luego en Nueva York, y ahora ya se va a hacer un repositorio, como usted dice. Esto del olfato recién se empezó a reconocer como al mes y medio de la enfermedad, cosas nuevas. Y precisamente en esta lista que publica la OMS, dice que el síntoma más frecuente de este nuevo coronavirus es la fiebre. 88% de los pacientes han presentado fiebre en algún momento, que es de diferente grado. Pueden ser fiebres leves, moderadas o severas, pero es el síntoma más frecuente, seguido de la tos seca. 68, 2 de cada 3 personas tienen tos seca, y la fatiga. 40% de la gente está cansada como un trapo que no quiere salir de la cama. Mire qué interesante. Yo creo que en el Perú, estoy seguro que esto se está tabulando en las publicaciones que van a sacar la Dirección de Epidemiología del Ministerio. Ahí, doctor, ¿usted tiene conocimiento de ya estos estudios que se están haciendo acerca de la sintomatología en el Perú? Fíjese, doctor, que en cada presentación que hace el CDC sobre los casos que se están presentando en el Perú, ponen la frecuencia de los diferentes síntomas. Y a mí sí me ha llamado la atención que la fiebre no se presenta tan frecuentemente como se presenta en otros países. Wow. Yo tengo una sospecha de eso, y es que la gente no se toma la temperatura con un termómetro, sino que simplemente la fiebre la describen al ojímetro o al cálculo si se sienten calientes nada más, ¿verdad? Entonces, como algunos casos de fiebre en COVID-19 no es una fiebre muy alta, puede ser fiebre de 38, 38 y medio, entonces puede ser que la gente no sienta esa manifestación. Pero sí, en Perú no se ha presentado con tanta frecuencia el signo de fiebre, ¿verdad? Pero el malestar qué raro, general, no sé. y la tos, sí. Ya dependería de cómo se toman los datos, ¿no? Porque no sé si es que esos datos que usted me dice que los presentan en estas reuniones de la Dirección de Epidemiología del Perú, dicen que la fiebre no es importante. Habría que ver cómo han tomado los datos, porque si le han preguntado solamente a la gente, obviamente ahí todo va a salir mal, pero se supone que la fiebre debe haber sido documentada en una posta, en un hospital, ¿o no? ¿O es que simplemente le preguntan a la gente? Así es, pero recuerde que no todos los casos se atienden en centro sanitario, ¿no? Entonces, el 80% de los casos usted los va a tener afuera del centro de salud. Solo el 20% se atienden en un hospital o en un centro de salud de mayor complejidad, y por lo tanto usted va a poder determinar exactamente esto solo con la gente que tiene una atención cara a cara con un prestador de la salud. Una cantidad muy importante de los casos que estamos teniendo en el país y en todo el mundo se atienden por telemedicina o por teleconsulta. Entonces, en estos casos es más difícil. Incluso, bueno, los poquísimos casos que me han consultado a mí, yo le he preguntado a la gente que si se ha tomado la temperatura, porque generalmente le dicen a uno que tienen o no tienen fiebre, y cuando les pregunto a ustedes si se han tomado la temperatura, no se la han tomado. Qué interesante. Ahora, también dice que existe dificultad para respirar.
casi el 20%, uno de cada 5 personas tiene esa dificultad para respirar, dolor de garganta en el 14%, dolor de cabeza en el 14% y dolores musculares y artralgia, o sea, dolores de coyunturas también han afectado al 13%. Estos síntomas son sumamente variables, doctor. ¿Y hay alguna explicación de por qué hay gente que no tiene síntomas? ¿Por qué hay gente que se infecta con el virus y ni siquiera tiene síntomas? Y otros un par de síntomas. ¿Por qué? ¿Se ha estudiado eso? Puede ser que sea debido a los receptores que ocupa el cuerpo para que el virus entre en las células. Pero estas son todavía teorías y se está investigando toda la fisiopatología del virus. Lo que es cierto es que generalmente la sintomatología más grave se ve en personas de más de 60 años y en personas que tienen comorbilidades. Lo que se ha escrito aquí en Perú ha sido personas con enfermedad cardiovascular, incluyendo hipertensión arterial, con diabetes mellitus y personas con obesidad con un índice de masa corporal de más de 35 o 40. Eso se ha detallado bastante claramente. No se ha encontrado tanta relación con cosas como asma, por ejemplo, y es algo que también llama la atención porque uno creería que una condición respiratoria crónica predispondría a un desenlace menos bueno en una infección por COVID-19, pero aquí por lo menos no ha sido el caso aún. Con otras enfermedades yo creo que tendremos que seguir viendo esta correlación y estas fichas clínicas que están produciendo. Exactamente, lo cual nos demuestra, doctor, como nos enseñaban nuestros viejos maestros, que no hay enfermedades, sino enfermos, y que esta enfermedad en cada lugar deja rasgos clínicos diferentes, con manifestaciones diferentes. Por ejemplo, en nuestro país todavía no se ha estudiado bien cuál es el efecto en la altura, número uno, en los niños con anemia, por ejemplo. Todavía no tenemos esos datos que ojalá que los podamos aprender en algún momento. Doctor Mayorga, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Doctor Huerta, un gusto y seguimos hablando en la oportunidad que usted lo desee. Claro que sí. Muchísimas gracias. El doctor Rubén Mayorga estuvo hablando con nosotros sobre estos dos importantes temas, los síntomas, y mire lo que hemos concluido. Cada región tiene sus propios síntomas, tiene sus propias características. No existen enfermedades sino enfermos. Y sobre el estudio que demostró que paquetes que vienen del supermercado en España, por lo menos, no están infectados con este nuevo coronavirus.